Sí, ¿Pudieron o no? La Liliana sabíamos que tenía esa posibilidad, pero ¿y el resto? sí, yo también. O Sí, sea, tuvimos un asadito familiar, así que Oh, qué rico. aprovechamos a descansar y a desconectarme de lo que es la práctica y todo eso. sí, Así que sí, yo bien. igual. Ya. Aún tengo secuelas. ¿Y usted, Todavía no profe? lo sé. Sí. Bueno, me ¿Y usted, alegro. profe, pudo? Yo pude descansar algo desde el jueves para adelante, no la semana completa, Ya. porque igual tenía que planificar toda esta semana, tenía que leerme los informes, Mm, tenía que calificar la situación de ustedes, tenía que preparar exámenes que tomo hoy día y mañana. Entonces, situación ideal hace una semana completa, no tengo hace claro. muchos años, no, hace muchos años. Oh, Pero fue súper bueno, primera vez que duermo siesta. Que para oh, mí Oh, qué es rico. como, yo recuerdo haber estado enferma y ahí haber dormido siesta, pero para el resto del tiempo no. Así que fue súper bueno. Bueno, bien en cuarentena porque, como les decía, yo vivo en una zona donde no hay cuarentena, pero es como que estuviéramos en cuarentena porque todo alrededor está cuarentenado. Y con mucha añoranza de no poder hacer nada muy familiar porque estamos solos con mi marido, entonces como tirarse chaya entre los dos nomás, pues Ah, no hay ya. mucha cosa que hacer. Y, pero sí, descansado. Eso es lo que yo más valoro, descansado y que hasta aquí nadie está con problemas por lo que yo veo de mi familia, que está repartida en distintos lados, pero veo que están todos bien. ¿Mm? Esperar que todo siga bueno. tranquilo también, que acá la cosa, no sé si en Viña van a retirar la cuarentena. He escuchado rumores de que sí, porque Oye, dicen que Ah, que las cifras no cambian. Con o sin cuarentena las cifras no cambian, entonces la verdad que tener todo detenido quizás no se justifica mucho. ¿Mm? Así que esperar eso, porque si sacan la cuarentena, yo tengo más posibilidades de ir a ver a mis familiares, ayudar a mis papás, a llevarles cosas, no estar pidiendo permisos especiales, poder sacarlos a caminar un poco antes que queden muy tullidos porque no hacen nada de ejercicio, están siempre encerrados, entonces esas son como las preocupaciones que uno tiene. ¿Mm? Bueno, me alegro que claro. estén bien, que hayan podido descansar un poquito, ¿ya? Ahora se nos viene un término de año que va a ser bien vertiginoso, creo yo. Todo lo que es post fiestas patrias de septiembre siempre es como muy vertiginoso, muy rápido, muy exigido. Así que yo creo que nos va a tocar un poco Mm, de eso. Pero después de eso, en el caso de ustedes, va a ser el término de un ciclo muy importante. Entonces, también va a ser una mezcla, creo yo. Cerrar ciclos a veces cuesta un poco. Hay gente que se perturba un poco con los cierres de ciclo, porque los ciclos te dan estabilidad, te dan identidad, te dan una rutina, te dan un propósito y hacen la vida un poco más regular, más predecible. Entonces cerrar ese momento, que uno lo esperó con tantas ganas, para algunas personas se vuelve un poco complejo, incluso hay a veces sintomatología asociada, justamente por la dificultad de recomenzar, es como partir de cero. Se perdió de hecho ustedes van a completar 12, 17 años más o menos en promedio de identidad de estudiante. Y después de la identidad de estudiante, después de 17 años, es fuerte el cambio, es muy anhelado, pero a veces está un poco lleno de ansiedad. ¿Mm? mm, Son las cosas que uno ve en la consulta. ¿Mm? De repente uno no entiende, pero ¿cómo debería estar feliz? Le dice la gente. Pero en realidad se abre un ciclo distinto para el que no están, para el que no saben, no tienen mucha certeza, y el dejar la continuidad los estresa un montón. Ocurre con el cierre del colegio, ocurre con el cierre de la universidad. Generalmente, por lo menos a mí me pasa eso en la consulta. Esos eran dos momentos bien críticos. ¿Mm? Eso, contarles lo que vamos a hacer hoy día. Ya, vamos a revisar muy brevemente, yo acá tengo anotado, vamos a revisar muy brevemente lo medular de cada una de las bitácoras, entendiendo que Liliana nos planteó que iba a estar su institución de descanso y que ella iba a aprovechar ese tiempo personal. ¿Ya?
Después de eso vamos a ir directo con la presentación de Estela para no hacerla esperar, ¿ya? Porque me imagino que tendrá un poco de nervios. Después nos vamos a ir con la retroalimentación de los avances. Y yo se los voy a enviar, les voy a enviar el archivo a cada uno, excepto a Estela, que no vamos a tenerlo. Les voy a enviar la retroalimentación a cada uno y vamos a ver el tema de las evaluaciones. Después de eso vamos a revisar dónde estamos en el sílabus y lo que se viene. Y con eso estamos, ¿ya? Hasta donde nos ocupe el tiempo. ¿Ya? ¿Va a entregar las notas hoy día, profe? Sí, por supuesto, excepto a Estela, que es la única que va a estar Ya. diferida. Pero el resto las entrego en bloque, ¿ya? O sea, los 3 juntos. Mismo momento, digamos. ¿Ya? Ya, eso. Entonces, si no hay algo pendiente o algo que quieran decir antes de comenzar, nos iríamos con las bitácoras. Yo al menos no. ¿No? Yo tampoco. Ya, vamos con las bitácoras, entonces, solo lo medular. Yo, por supuesto, las recibí todas como siempre. Yo las voy archivando, las voy leyendo, pero para que el resto se entere. La actividad medular de la semana de cada uno. Ya voy a ir por orden de pantalla. Tengo a Estela primero. Esta semana, como lo más importante que hicimos fue seguir con los casos, básicamente eso. Y realizamos también la entrevista. La hice con el otro estudiante en práctica, que fue como que lo habíamos apenas conocido y ahí como que tuvimos un tiempo para conocernos un poco más. Y por tema de tiempo y organización pude hacer las entrevistas con él. Así, para tener un poquito más información para el diagnóstico. Ya, ¿y qué pasó con el grupo focal finalmente? No se puede hacer porque ellos solamente se reúnen los días viernes. Entonces, no era opción, como era feriado, no se pudo. Y seguir esperando otro viernes más iba a ser demasiado tiempo. ¿Y entonces qué pasa con las herramientas de detección de necesidades? ¿Eso lo va a explicar en la presentación? Por eso se hizo uso de la entrevista. De la entrevista. Entrevistamos a 2 personas del equipo. Bueno, Javier por tema de tiempo entrevistó a más, pero no pude estar presente, claramente. ¿Y esa información la va a compartir con usted o lo que usted obtuvo es lo que obtuvo de la entrevista? Sí, lo que yo obtuve. Porque él preguntaba otras cosas porque él es más del ámbito organizacional. Entonces se enfocaba un poco más en herramientas para detectar el estrés y esas cosas así. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿No atender casos? No, Javier no. No. No, lo que pasa es que él es de otra universidad, está en la Santo Tomás. Mm. Y él solamente el proyecto que tiene que hacer es el proyecto y nada más. No tiene así como tareas designadas, funciones, nada. ¿Y le calza un proyecto que no sea clínico en esa institución? ¿Qué calza? Le va a tener que calzar. Le va a tener que calzar. Ya. Sí. Ya, gracias Estela. Porque, Ya. perdón que lo diga así, pero yo entendí como que le habían chequeado el grupo focal harto, después de que le habían dicho, no, eso hagámoslo después, y denle tiempo, contéstenle la encuesta, y finalmente no se pudo concretar. Medio frustrante también. Es que el después iba a ser para esta semana, entonces fue como, no, hay que hacer otra cosa. Sí, No se puede. me he atrasado. Ok, me parece buena decisión. Ya, vamos con lo que lo tengo a la vista. Ya. Bueno, básicamente tuve que hacer registro de todos los usuarios de los diversos programas a quienes se le hicimos aprestos en la página BNE, que es la Bolsa Nacional de Empleo, en donde ahí pone como uno, o sea, uno agrega un ítem a la persona de que se le realizó un taller de apresto laboral con entrega de herramientas, qué sé yo. También tuve que hacer registro en base de datos 2000 de todos los usuarios que han participado en los aprestos, o sea, desde, no sé, eran como más de 100 personas que ya llevaba, entonces ahí se me hizo como un poco largo el trabajo. Y lo más entretenido fue, o sea, bueno, entretenido y como yo le decía el otro día, enriquecedor, fue las llamadas a usuarios para ofrecimiento de empleo, tanto para conductores de camiones, soldadores, y en el fondo uno en la llamada como que ve si el perfil de cargo coincide con las habilidades de la persona que uno está llamando.
Entonces ahí uno en el fondo dice si la persona es intermediable o no. Así que eso era, o sea, se me hizo como bien entretenido por el trabajo en sí. Y Y además saber cómo estaba la persona y cuando uno lo llama quedan todos contentos, oh, qué bueno, y qué sé yo. Entonces como que esa esperanza que uno da igual es como, bueno, o sea, que como estaba haciendo un trabajo tan, no aburrido, pero como tan repetitivo siempre que son los aprestos, salir un poco de eso fue como, bueno, como que me hizo como estar, como despertarme y saber que voy a trabajar y voy a hacer algo distinto. Eso. súper bueno. Y en ese caso, ahí queda en manos de cada empresa y de cada persona, ahí termina su función. No, o sea, no, porque en el fondo nosotros llamamos a personas que, por ejemplo, no sé, po, había un empleo que necesitaban a un soldador y con tales habilidades, entonces nosotros revisamos su currículum y la persona justamente calzaba, entonces era súper probable de que quede. Entonces, aparte que como va derivado de la OMIL, tiene como más chance, digamos. Ya. Así que, Y usted habló además de 100 registros de base de sí. datos hechos por usted. Sí, pues claro, tuve que ingresarlos a la base de datos de OMIL de la municipalidad, que no estaban Mm. ingresados. Entonces ahí Harto, con el listado, 100 sí, pues, personas es un montón. de todos los aprestos que he hecho, sí, pues, como más de 100 personas ya. Sí, así que eso, profe. Mm, harto. Estupendo. Qué Sacan bueno jugo. encontrar un matiz porque yo también de repente pienso en su práctica y digo, pucha, con todas las potencialidades que tiene Pablo, como que es tan acotado lo que está haciendo, que como que estoy deseando el día que la Ingrid diga, listo, y ahora se abrió esta posibilidad de hacer esto otro. Se lo vamos a Sí, cobrar a la y así Ingrid, que fue. es súper buena persona en todo caso, súper Sí, comprensiva. ¿Eh? Pero como que qué bueno que tenga esos matices porque eso le da algo distinto a la práctica y sale de esa rutina tan... Pues si ya llega a 100 casos, yo me puedo imaginar lo que significa eso en términos de procedimiento. Todos los días sí, lo mismo. Claro, hay que tener sí, harto aguante. Sí, Ya, sí. perfecto. Vamos con Camila. yo. Bueno, a mí me cancelaron todas las reuniones de la semana. Por fiestas patrias, No, ni ¿no? siquiera me dijeron porque como que mandé WhatsApp y no me pescaron en toda la semana. Así que lo único, como lo más importante que hice fue hablar con la Ali, que es la supervisora, le mandé como los componentes para ver si ella estaba de acuerdo con el proyecto y me dijo que sí y que agendamos una reunión para hoy día para que ella me entregue los casos que haga el despeje de la lista de espera. Y eso fue como lo más importante y lo demás, trabajo autónomo, que empecé a buscar información para hacer el taller y las cápsulas y de los casos que igual me habían mandado y del caso asignado. Porque si no me sentía que estaba haciendo nada. Y ayer recién me contestaron en el WhatsApp la tripleta psicosocial diciéndome que no habían ido a hacer la visita porque iban a hacer una visita a Diego y no pudieron ir. Y se supone que el 22 yo tenía que ir al programa a pie y al final todo se canceló porque no pudieron ir. Ir significa ir virtualmente, No presencialmente. ir presencial. ¿Y eso cómo es, Camila? Eh, lo que pasa es que ellos van a hacer el encuadre, que es ir a verlo presencialmente, pero al terreno. Y allá yo no voy a ir, sino que ellos quieren que la familia me conozca, pero en el programa a pie, allá en la institución, Físicamente. físicamente. Ya, lo que pasa es que eso implica un protocolo y de eso Ya, tenemos que informar a la universidad. Eso no es ya. llegar y hacerlo. Entonces, yo no sé si en algún momento lo conversaron con la supervisora de terreno, No porque, sé si ellos le habrán preguntado. Hoy día le voy a preguntar a ella entonces. ya, a Como ver, voy a tener una reunión con ella, y más o menos, ¿en qué fecha sería esto? todavía no me dicen nada, porque ni siquiera lo han ido a ver. Primero lo tienen que ir a ver. Mm, Es como lo mismo como hacer una detección de necesidades y para después hacer la sesión. Entonces ellos quieren que yo participe de esa sesión que esté ahí. ya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo no sé en qué condiciones, cuando se hizo el contacto con la institución,
se acordó el tema de las eventuales visitas o actividades en terreno, ¿ya? O sea, no online. Y yo me acuerdo que cuando se estaban planificando las prácticas, uno de los elementos que se estaba viendo era justamente ese, por el riesgo de contagio, ¿ya? Y eso significa que había, según lo que yo entendí, había dos posibilidades. O la institución tenía un protocolo para agendar esas visitas, o la Universidad Viña del Mar también se sumaba con un protocolo, o había que averiguar si había alguna suerte de protocolo. De manera que primero la universidad tiene que estar informada de que un alumno va a ir a terreno, aunque sea una circunstancia puntual, ¿ya? Segundo, hay que ver de qué manera, en qué momento de seguridad, usted en este caso va a ir a terreno, ¿ya? Entonces lo más probable, o sea, si ya lo han hecho antes, es altamente probable que esto ya esté protocolizado, que ya se sepa cómo hacer. Pero si no se ha hecho antes, hay que conversarlo, porque yo que soy responsable de usted desde un punto de vista académico, yo no puedo llegar y largarla a la calle, ¿ya? Tampoco puedo objetar si es una necesidad de la institución, pero lo que hay que hacer es dar las garantías de que esto se hace en contexto de la mayor seguridad posible. Y eso significa que yo hoy día mismo tengo que averiguar después de esto, hablar con la coordinadora, que es la profesora Luz María Geria, para ver eso. Entonces yo le voy a pedir que usted sondee si se ha hecho antes, en este contexto de pandemia, cómo se hace, porque usted me echa la culpa a mí nomás, porque usted tiene que informarlo y que yo tengo que esto transmitirlo a la organización. Bajo ningún punto de vista esto tiene que ser como que nosotros le estamos creando un problema a la institución, pero nosotros tampoco podemos caer en un problema legal producto de la contingencia sanitaria, ¿ya? Entonces, de hecho, una vez se discutió así en lo grueso, qué pasaba si el lugar de práctica tenía actividad presencial y el alumno no podía ir, por las razones que fuera. Desde el temor, que podría ser a lo mejor la más descartable, pasando por la más básica, que es que conviva con personas que potencialmente sean vulnerables. Entonces, esa arista hay que amarrarla. Ese cabo no puede quedar suelto, porque yo no podría llegar y decirle sí, vaya a la actividad si no tenemos agendado o articulado un protocolo en conjunto o independiente de la organización, ¿ya? Entonces mejor lo hacemos ahora con tiempo y eso corre para todos. Si en algún momento alguien tiene que ir presencial, tiene que avisar, de manera que yo pueda articular esto con tiempo para que si esa visita se concreta, sea hecha con los protocolos que se requieren. ¿Ya? Lo bueno es que usted está allá en la zona, no se tiene que desplazar, entiendo yo, más allá de, ¿será caminar o será que alguien la traslade? No, sí, eso es lo más probable, que alguien me lleve en auto, si son como 45 minutos. Claro, pero significa, por ejemplo, me imagino yo, esto se hace en un lugar o en la casa de las personas. No, en la institución, en el programa a pie. Ya, perfecto. Ya, porque ahí ya por último hay un marco, uno entiende que hay medidas sanitarias básicas que se están tomando actualmente. Sí, porque ellos quieren que me conozcan. ¿Cómo? Ellos quieren que me conozcan en la institución por posibilidades de después ir como a terreno. Oye, Cami, ¿y a tus compañeros también los citaron o solo a ti? No, todavía no, pero con otros creo que también han hablado de eso. Ah, ya. Pero se supone que ellos le iban a preguntar a la supervisora, pero no le han preguntado. Igual son como un poco dejados. ¿A la supervisora de terreno? O sea, no, a la directora. Es que para mí es mi supervisora de práctica y para ellos es su directora. Ya, perfecto. Ya, no, hay que verlo. Porque la misma pregunta que hace Estela, o sea, no es usted la única, entonces habría que ver también qué pasa con los otros, si se va a dar, si se está dando y en qué contexto. Ya, insisto, sin generar un problema a la institución, pero sanitariamente nosotros no podemos tomar ninguna acción de riesgo en relación a un alumno. ¿Ya? Nosotros no podemos exponer sin tener un protocolo de acción a un alumno a desplazarse por una zona de cuarentena, aunque ellos están en cuarentena.
No, salieron de la cuarentena. No, salieron de la cuarentena. Estaban en transición. Sí, los fines de semana tienen cuarentena Claro. y los días festivos Claro. o feriados. Sí. Ya. Entonces yo voy a averiguar eso a la brevedad. Ya, gracias. Ya, perfecto. Vamos entonces con Liliana. ¿Qué hizo al final? ¿Cómo ocupó su tiempo libre? Yo avancé en mi video y en mi folleto ¿Y eso sobre qué sobre, es? sobre cómo, o sea, como algunos hábitos para manejar el estrés. Ya. Listo. Estamos. ¿Sí? Ya. Vamos entonces con nuestra segunda actividad de hoy, que es la presentación de Estela. Ya, Estela, no sé si necesita que comparta pantalla. Sí, profe, porfa. Ya. ¿Se ve bien, cierto? Yo por lo menos estoy viendo bien. ¿El resto? Ya, gracias. Bueno, voy a dar inicio a mi presentación acerca del avance del informe de práctica profesional. Como ya saben, la institución en la que estoy es el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. ¿Quiénes son los grupos prioritarios? En este caso son niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, para no decir con discapacidad. ¿Dónde está ubicada la institución? En Avenida Valparaíso, número 79, en Viña del Mar. Esta institución depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que sería DIDECO. Se realiza un trabajo en red junto a la Oficina Comunal de la Mujer, la Oficina Comunal de la Infancia, la Oficina Comunal de Asuntos Juveniles, la Oficina Comunal del Adulto Mayor y la Oficina Comunal de la Discapacidad. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si tenemos un caso de un adulto mayor que quiera realizar alguna actividad, por ejemplo, dedicado a las artes, se le puede hacer en enlace y también se hace un trabajo en conjunto. Respecto a la misión de la institución, es ser la identidad comunal que potencia el desarrollo de las personas, los grupos y la comunidad a partir del apoyo y la visualización de la familia como el pilar fundamental y eje transformador de la sociedad. Respecto a la visión, entregar servicios que propendan a mejorar la calidad de vida de las personas, grupos y comunidad a través del trabajo basado en el amor, con y para las familias, articulando los servicios comunales para garantizar su participación y desarrollo de manera integral. Respecto a sus objetivos, fomentar el desarrollo y participación de las personas, organizaciones e instituciones de la Comuna de Viña del Mar, mediante la articulación con las diversas entidades comunales, con el fin de otorgar las herramientas necesarias para que a través de la autogestión, la familia y por ende la comunidad pueda mejorar su calidad de vida. Ay, perdón. Ya. Este es el organigrama de la institución que saqué de la página web de la Municipalidad de Viña del Mar. Aquí podemos ver, está la alcaldesa, el administrador y aquí están las distintas direcciones. Aquí encontramos a DIDECO, luego está el Departamento de Desarrollo Social, Departamento de Desarrollo Vecinal y aquí se encuentra el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios, que es donde estoy realizando mi práctica profesional. Ya, con respecto a las funciones que realizo, está, en primer lugar, se realiza un contacto. ¿A qué se refiere esto? A que yo llamo a la persona, primero la escojo del listado para que está en la lista de espera, digamos. Entonces realizo el contacto, llamo a la persona,
la agendo y realizo un filtro. Es decir, que la persona cumpla con el perfil que atiende la institución, luego se realiza un psicodiagnóstico, una psicoterapia, hasta que se le da la alta clínica. Ese sería más o menos el proceso. Los objetivos de esto sería actualizar la lista de espera para atención en el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios. ¿En qué equipos me integro? En el equipo de psicólogos clínicos del Departamento de Atención a Grupos Prioritarios. Son 4 psicólogos, como les había comentado. Y la metodología de trabajo es tanto individual como colaborativo. ¿Por qué individual? Por la revisión de casos, y colaborativo porque se hace una arista más de equipo. Los días viernes se comentan los casos con el equipo, y ahí se va viendo los avances y eso. En general es como en los casos más complejos, cuando uno tiene dudas. Y si no, también se trabaja con el supervisor un día de la semana aparte. Entonces él nos dice si tenemos que derivar o algo. Respecto al proyecto de práctica, para realizar un diagnóstico se utilizaron 3 instrumentos. Más que nada, primero se hizo uso de una observación participante para conocer un poquito más a los miembros del equipo. Se hizo uso de una encuesta, la cual se le envió mediante WhatsApp, el WhatsApp del grupo, para así ahorrar un poco de tiempo y no limitar sus labores. Y finalmente se hizo uso de una entrevista semiestructurada en la cual participaron 2 miembros del equipo. Y la encuesta la respondieron 3 personas. Bueno, los principales resultados de estos instrumentos se ven en el siguiente FODA. Las fortalezas serían cohesión grupal, camaradería, la vocación de servicio y la capacidad de adaptación que tienen. En cuanto a las oportunidades, podemos ver el tiempo para asistir a las capacitaciones y el integrar a la comunidad. En cuanto a las debilidades, la mala infraestructura, que es algo que se quejaron bastante, porque solamente tienen como unos box muy pequeños, 2 box, uno para niños y adolescentes y otro para adultos. Y el espacio en general es malo, ni siquiera tienen una ventana, entonces como que pasan súper enfermos. Bueno, también hay una falta de espacio en los cuales compartir entre ellos como equipo, hay una falta de herramientas técnicas y tecnológicas, una falta de reconocimiento a la labor que se realiza, y una falta de apoyo y liderazgo de parte de la dirección. Como amenazas se podrían ver el estrés y el burnout. El aumento de la lista de espera también lo consideran como una amenaza, el aumento de entrega de ayudas sociales, que tengan más que salir a repartir muchas más cajas, porque eso les quita mucho tiempo. Y la rotación de profesionales, al principio eran 10, luego quedaron 6 el año pasado y después se fueron 2, y así que quedaron con 4. Y es demasiado trabajo para tan pocas personas. Y finalmente, el cambio en la forma de atención a videollamada. ¿Por qué? Porque les cuesta, sobre todo con los niños, cuesta mucho comunicarse con niños por videollamada. Disculpe que la interrumpe, Estela. Cuando hablamos de las debilidades y habla de falta de apoyo y liderazgo de la dirección, ¿de qué estamos hablando? ¿De la Dideco o del jefe de este equipo en particular? Del director. ¿Quién es el director? El director de Dideco. No, el director del departamento. ¿Y qué figura? ¿Quién hace de director? ¿Un Es un psicólogo? trabajador social, no, un trabajador social. Lo que pasa es que él está al tanto de todo esto que pasa, de la mala infraestructura, está mucho ligado a lo político. Y esto como que les molesta mucho a los trabajadores, al equipo. Y obviamente él no es uno de los entrevistados. No, Ya. él está al tanto de todo lo que pasa, pero según lo que me comentaron, pero como que sigue todo igual. Ya, pero por ejemplo, ¿el resultado de este propio FODA va a estar en conocimiento de él? No lo sé, la verdad. Y cuando la gente le habló en la entrevista y en la entrevista semiestructurada,
¿Se hizo algún reparo, alguna pregunta de esto lo va a saber el director, le va a llegar a él? ¿Se pidió No, anonimato? ¿Cómo fue? sinceramente me dijeron como que tratara como de filtrar algunas cosas. Por ejemplo, las dos personas que entrevisté me dijeron que estaban como súper aburridas la institución, todo, y que si ellos tuvieran otro trabajo se irían inmediatamente, porque no están cómodos. Ya. Porque se mezcla mucho esto, como le mencionaba, de la política. Todo va a depender siempre de la gestión política que esté a cargo. No sé ¿Y usted, si... y usted tiene comunicación con este director en algún momento de su trabajo? Quedamos de acuerdo de hacer una reunión al principio, pero nunca se dio. O sea, en el fondo usted no se topa con esta persona. No, No está en su día a día, no es una persona que la supervise, ni nada por el no, estilo. no, nada de nada. No está en las reuniones clínicas. No, solo se le enviaron los documentos a él para hacer como la formalización, nada más. Ya. Es que es complejo el escenario, porque tenemos una persona en el fondo que de alguna manera, por su rol, no vamos a entrar en consideraciones personales, pero desde el rol hay una queja. Y esa Claro, queja traduce un sentimiento de molestia, frustración, desgano. Y es en ese escenario en el que usted hace su intervención. ujú, Entonces, bueno, primero está el tema de lo que yo preguntaba, la confidencialidad, porque la gente no siempre se atreve a decir estas cosas, o al revés. Podría haber sido que le pidieran, hazlo público, hazlo presente para que se entere de lo que estamos pensando y haga algo. Podría ser también que usted fuera vehiculizada como para generar una solución que lo más probable es que la exceda en sus competencias. Como quedar un poco como el jamón del sándwich. Es como llevar el recado de la molestia, pero no tiene mucho destino. Ya, claro. perfecto. No, por lo mismo se nos dijo así como vean que filtran. O sea, Exacto. claramente esto no es como para hacerlo público, para que ellos tengan problemas en su trabajo. No es la idea. Por eso, habían dos alternativas. O le estaban pidiendo que fuera vehículo y presentar esta queja velada, o de frentón es una queja que está pero soterrada y que no se expresa simplemente, o que ya se expresó, pero que no hay modificación. Ya, Eso mismo yo creo. ya, perfecto. Siga nomás. Ya. Bueno, respecto a esto, se generaron los objetivos para el proyecto de intervención. Mi objetivo general sería contribuir al trabajo del Departamento de Atención a Grupos Prioritarios en contexto de práctica profesional de psicología 2020. El primer objetivo específico es generar una reducción en la lista de espera mediante atención psicológica y entrevistas de filtro para reducir la sobrecarga laboral del equipo profesional del DAGP, en contexto de práctica profesional de psicología 2020. El segundo objetivo específico es seleccionar y construir material de apoyo para la prevención de la salud mental dirigido a la comunidad de Viña del Mar, en contexto de práctica profesional de psicología 2020. Y el último objetivo específico es implementar instancias de autocuidado grupal para el equipo de profesionales del Departamento de Atención de Grupos Prioritarios en contexto de práctica profesional de psicología 2020. Ya, entonces respecto al primer objetivo específico, el generar una reducción en la lista de espera, el resultado esperado, la meta sería disminuir la lista de espera de atención psicológica. Como indicadores tengo la atención de al menos 8 usuarios, que fue lo que me asignó mi supervisor, quienes serán atendidos semanalmente mediante videollamadas. Como verificador, la planilla de registro de atenciones, el pantallazo de fichas de evoluciones clínicas. Bueno, y aquí hice como la carta GAN. Primero se hace un reconocimiento de la lista de espera, y eso ya lo pasamos. Luego se seleccionan los casos. Profe, la verdad traté como de hacer todo lo que es carta GAN súper realista, porque hay cosas que no las puedo hacer como en un mes, entonces lo puse así como siendo realista. Luego se seleccionan los casos
se realiza la llamada a usuario, se agendan a los usuarios, ¿sí? Y luego se inician las atenciones a través de las videollamadas. También están las supervisiones clínicas semanales, que eso es con mi supervisor, con don Pablo. Y la revisión de casos con el equipo, que eso serían los días viernes donde compartimos todos. Disculpe, ¿puede volver atrás? Sí. Hablamos de pantallazo de fichas de evoluciones clínicas. ¿Ahí qué información va a haber a la vista? Claramente se van a resguardar los datos de los pacientes y las evoluciones clínicas es, por ejemplo, cómo va la persona sesión a sesión, qué se va haciendo, si la persona asistió o no asistió, cómo va su evolución clínica. Eso. Ya, pero no hay información de la esfera de lo del tratamiento, en el sentido de que se trabajó esto con el paciente. El Sí. paciente refiere tal cosa, ¿eso va a estar? No tanto así como el paciente refiere a tal cosa, es como más que nada que se trabajó. Por ejemplo, no sé, se hizo una actividad del árbol, una cosa así. Ya, perfecto. Porque si eso es muy privado, y también se lo estaba planteando en el caso de la Camila, se puede simplemente hacer un cuadro resumen con la cosa muy básica, edad, sexo, temática más o menos aproximada que se trabajó y cantidad de sesiones. Una cosa así, muy, muy básica, ya de manera de no vulnerar para nada, en ningún aspecto, en ninguna medida, la privacidad de estos datos, ¿ya? Entonces, si usted chequee si efectivamente ese pantallazo no arroja ninguna información sensible, lo puede poner. De lo contrario, yo les aconsejo hagan simplemente un cuadro resumen, ¿ya? Ya, Y ahí van a estar todos en N, porque basta con poner edad, sexo y tema abordado, por ejemplo, trastorno ansioso, qué sé yo, trastorno del ánimo. Y eso es suficiente para nosotros. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya, próximo. Ya, respecto al segundo objetivo específico, que era seleccionar y construir el material de apoyo para la prevención de la salud mental dirigido a la comunidad de Viña del Mar, el resultado esperado de la meta sería la entrega de material a la comunidad de Viña del Mar mensualmente. Aquí como que no me quise arriesgar cuánto material entregar, que como que ya es bastante lo que hay que hacer, entonces como que voy a ir viendo a medida como vaya funcionando esto, comprometerme con una cifra. Respecto a los indicadores, al menos un 70% de los usuarios recibe infografía respecto a la prevención de la salud mental y verificadores pantallazos de que recibieron el material. Respecto a la actividad... dígame. Ya, es que tengo una duda. Usted ¿Sí? dice entregar material a la comunidad de Viña del Mar. ¿De quién estamos hablando? Las personas que se atienden y también hay como una especie de contacto, se realizan, hay un Instagram donde se suben videos, pero como que siento que los videos no llegan a toda la comunidad, porque por ejemplo, estamos hablando de personas vulnerables y generalmente ahora no tienen muchos recursos económicos tampoco, y acceder a un live ocupa muchos datos. Entonces, por eso mi idea es como hacer infografías. Ahora, los destinatarios o los beneficiarios tienen que ver con ese listado de instituciones que mencionó al comienzo, el rango de los abuelitos, la gente joven. Usted hizo un listado al comienzo, que eran Claro, las instancias sí. con las que se relaciona, porque este resultado esperado me suena tan ambicioso, entrega de material a Viña del Mar mensualmente. Yo lo acotaría, diría algo, no sé si tiene que ver con esos grupos en particular, Ya, los grupos prioritarios mejor. claro, o para destinado a usuarios de los grupos prioritarios de la Municipalidad de Viña del Mar, porque si no, da la impresión aquí que usted va a ir con su material a recorrer todas las calles y a ver pendones en todas las calles, no sé, se me ocurre algo así. No, Entonces, tiene razón. Sí, yo acotaría el resultado esperado, está muy amplio. sí, ¿Ya? está bien, sí, tiene razón. Ya. Ya, en cuanto a la carta GAN, puse la revisión y clasificación de material,
la elaboración y envío de infografía enfocada a niños, niñas, adolescentes, como que lo destiné más que nada por grupos. Niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. Ahí está. Ya, ahí está más claro. Entonces eso mismo póngalo en el resultado esperado. Ya. Por último, póngalo entre paréntesis, de manera que sepamos que no es a toda la comunidad, sino que es a los NNA, a los adultos y a los adultos mayores. Ya. Ya, respecto al tercer objetivo específico, que es implementar instancias de autocuidado grupal para el equipo profesionales del DAGP, el resultado esperado de la meta sería la realización de al menos 3 jornadas de autocuidado y cuidado del equipo. En esta jornada nos dijo el supervisor que también tenemos que participar. Ya, como estamos también atendiendo casos, es importante que también seamos beneficiarios. Respecto a los indicadores, participación de al menos un 70% de integrantes en instancias de autocuidado y cuidado del equipo. Y una encuesta de satisfacción con al menos un 75% de aprobación de las jornadas. Como verificadores, una planilla de asistencia, la encuesta respondida, corregida y tabulada. En cuanto a las actividades de la carta GAN, digamos, la búsqueda de material, selección de las actividades, primera jornada, segunda jornada, tercera jornada y luego la encuesta de satisfacción. ¿Alguna duda? Sí, lo único que me hace ruido aquí es que en el resultado esperado meta también hay un indicador numérico. Entonces, yo pondría realización de jornadas de autocuidado y cuidado del equipo, y la realización de al menos 3 jornadas lo paso a indicadores, junto con el de la participación y el de la encuesta. Me hace más sentido así. Ya. No sé si ustedes lo aprendieron así o no, porque a mí me hace ruido tener dos, lo que les decía la otra vez, tener 2 columnas con cifras me hace ruido. Entonces pienso que fácilmente las 3 jornadas se pasan a indicador, y luego está, para verificador de la realización de las jornadas, tiene la planilla de asistencia, la encuesta, incluso puede tener como verificador material de las jornadas de autocuidado y cuidado del equipo. Ya. Sería evidencia. Ya. Y bueno, para finalizar, como hice una carta GAN de todas las actividades que se van a realizar durante el proceso de práctica. Primero el contacto con la institución, luego la entrevista de selección, luego la semana de inducción, el inicio de la práctica, la preparación del material, la entrega del primer avance, la entrega del segundo avance, la entrega del informe final y la finalización del proyecto. Esa ha sido mi presentación, no sé si tienen más dudas. ¿El resto tiene alguna duda? A mí me quedó claro. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta aparte de lo que expresó, creo que fue la Camila? ¿Nadie? Ya, si quieres saca la presentación nomás, Estela. Ya. Muchas gracias. Ya. De lo que tratamos con Estela, chicos, lo que más ruido me hizo, porque el otro es de fácil acomodo, digamos, mover una cifra a otra columna o expresar las cosas de una manera un poquito más acotada, que son 2 o 3 detalles. A mí lo que más ruido me hizo fue la situación del FODA. Porque la situación del FODA devela, yo no sé por qué, pero pensé al tiro en la Camila. No sé, pero me llevó para allá. Me llevó a pensar si la Estela estaría sintiendo más o menos lo mismo que sintió la Camila en su momento. Una desazón o que lo expresó, por ejemplo, hoy día, a lo mejor fue al pasar, pero lo expresó. No la pescaron con las entrevistas, no la pescaron con el WhatsApp, cuesta que se junten,
y tengo la sensación de que lo que refleja también el FODA de la Estela ronda más o menos en la misma temática. Estas dificultades, estas complejidades que se viven dentro de los ambientes de trabajo en los cuales ustedes se insertan, y que hay dos posibilidades: ustedes se lo toman a la tremenda o ustedes lo toman como parte del aprendizaje de lo que ocurre realmente en el mundo laboral. En el sentido que el mundo laboral... ¿Sí? No, continúe. En el sentido que el mundo laboral es así. Uno va con una idea, va con toda la pila, sobre todo ustedes recién egresados, con toda la motivación, y se encuentran con cosas que son un poco irritantes, que son un poco frustrantes, que uno dice, ¿pero por qué? Pero no queda más que asumirlo también como parte del aprendizaje. Y lo que sí me complica es dónde quede, si es que pudiera eventualmente quedar entrampada la Estela con los resultados. Espero que eso no ocurra, ¿ya? Porque, no sé, corríjanme si me equivoco, pero creo que no es resorte de la Estela arreglar este problema, que por así decirlo es endémico de la oficina. No es rol de Estela venir a arreglar un problema que los propios trabajadores no han podido arreglar con sus directivos. No es la alumna en práctica la que va a venir a subsanar eso. Si a Estela le hubieran puesto en esa situación, Estela tendría que haber marcado también los límites, lo cual es muy difícil porque está en un rol un poco de pedir ayuda. Ella fue a pedir ayuda a ese lugar de práctica para que la insertaran, y por otro lado le piden algo que excede, según mi criterio, sus facultades. Eso también habla de los límites que ustedes van a tener que aprender a poner. Porque probablemente la tentación es decir que sí, verse en una encerrona, verse en un callejón sin salida, como que tengo que hacerlo. Pero la verdad es que no necesariamente, porque si yo lo miro desde afuera, no es resorte de ella arreglar ese pastel. Y es resorte del equipo encontrar los mecanismos para hacer fluir esta información, que Estela dice que lo han hecho, pero que no hay cambio porque esto tiene más bien un tinte político, y todos sabemos que las municipalidades son básicamente organismos políticos. Si eso también es un hecho de la causa. No podríamos pensar que se hace un trabajo neutro, ingenuo, desprendido, si todo es político, sea de la tendencia que sea, da lo mismo eso. Entonces, yo no sé, Estela, si a usted le ocurrió que lo vivió con desazón o lo filtró mejor, no sé. Cuéntenos un poco. Profe, ¿sabe lo que me pasa con respecto a la práctica? Como que a rato siento que como nos ven como una más del equipo, como que se nos deja como un poco de lado como practicantes, en cierto sentido, como que de repente como que ya estamos casi al final de la semana, y es como, oh, me acuerdo que está la practicante, le voy a preguntar cómo va con los casos. Me pasa como un poco eso, pero siento que es por eso, no como de mala onda ni nada. Ya, pero hay dos, o sea, por lo que yo veo, se me ocurren al tiro dos cosas. Uno, lo que siempre he dicho, el estrés alto que tienen, y entonces como que los pilla la máquina, que es lo mismo que pasa en la organización de la Camila. Los pilla la máquina y parece que no dan abasto. ¿Cómo luchar contra eso si los recursos son limitados? Y segundo, también está el tema de tirarle un poco a los leones, o sea, asumir que están a las puertas de ser profesionales, y por lo tanto se parte de la base que ustedes cuentan con las competencias para hacerlo. Y tercero, está el tema de la mirada que está teniendo. No digo que la tenga, pero uno se podría preguntar cuál es la mirada del centro de práctica en relación a recibir alumnos en práctica. ¿Necesito que me vengan a desatochar? En parte, como que Y eso sí. es súper importante también para nosotros saberlo, porque estamos en una encrucijada. Necesitamos que nos reciban a los alumnos en prácticas, que ojalá pasen la mejor experiencia posible, pero también entendemos que todas estas instituciones están sujetas a una vorágine y a una cantidad de necesidades que lo más probable es que sea una relación más bien o sea, debiera ser una relación de mutuo beneficio, pero finalmente capaz que lo que inclina la balanza es la necesidad más de ellos hacia nosotros que de nosotros hacia ellos. ¿En qué sentido? Que nosotros, independiente de todo, tenemos que cautelar que el proceso sea el mejor espacio dentro de lo posible para responder a los objetivos de aprendizaje y pedagógico.
¿ya? Entonces hay como una suerte de conflicto de repente, o se topan las necesidades de la práctica con las necesidades del centro de práctica. Entonces la gracia es que en esta especie de alianza o matrimonio de conveniencia, las dos partes salgan con una sensación de que por lo menos sus demandas básicas fueron cubiertas y no que una fagocitó a la otra, por así decirlo, ¿ya? Entonces, es importante esto porque tenemos que ser súper realistas. Si nos quedamos sin lugar de práctica, estamos sonados, porque a usted se le alarga en un año más en la salida de la universidad. Segundo, el mundo laboral es así. Juegan mis expectativas personales, mis ganas de emprender, mis ganas de hacer cosas con la realidad que se impone. Y eso también es parte del aprendizaje. Tercero, estamos en contexto de pandemia, o sea, se encontró la mejor articulación posible. Pero así, desde la vivencia a mí me preocupa porque no quisiera que se desmotivaran. No quisiera que esto les afectara en el sentido de, pucha, yo esperaba más, yo esperaba otra cosa, siento que no tengo el lugar que debería tener, siento que nos chutean para el fin de semana o para el día viernes. Esas sensaciones yo quisiera que se pudieran procesar como parte de la experiencia, pero que bajo ningún punto de vista los hicieran sentir amilanados o como que esto no tiene mucho sentido. Ujú. Profe, yo siento que voy a adquirir como harta experiencia, como mencionó en su momento don Pablo, pero como que a veces me pasa eso, como que siento como que nos dejan como un poco de lado, quizás porque creen que ya estamos muy capacitadas, no lo sé la verdad. Pero es como que llega el día viernes y ahí de repente revisamos los casos y como que, por ejemplo, el jueves, cuando hicimos la entrevista el día miércoles, dijo así como ya, mañana las voy a hablar para ver cómo van con los casos. Y eso no pasó. Después de yo terminar, tipo 5 de la tarde, porque ellos solamente trabajan hasta las 5:30, después de eso no ven nada más acerca de la institución. Le hablé yo a don Pablo y le comenté acerca de 2 casos que teníamos dudas, porque había que hacer una derivación. Y eso toma tiempo, entonces la idea era hacerlo lo más pronto posible para que se pudiera, por ejemplo, hoy día hacer la derivación. Y ahí él me respondió. Entonces, si yo no le hablo, él tampoco me hubiese hablado. A eso voy. Y usted no, bajo ningún punto de vista, tiene la sospecha de que es lo que está esperando justamente esa proactividad. O sea, yo no voy a hacer las cosas, que ella se me acerque porque es parte de su crecimiento profesional. Porque también Me da está la esa idea, alternativa. pero me da la idea como que se olvida. Se olvida. Sí. De hecho, es que tiene tantas cosas que hacer y como con esto que está estresado y todo, de hecho dijo en la entrevista como que se le olvida las cosas que tiene agendada, entonces quizá también se olvida de que estamos ahí en la práctica. Bueno, vamos a ver también el impacto de con cuánto de ellos vamos a poder contar para la actividad de autocuidado. Ujú. Porque ahí también, en ese sentido, seamos realistas, no es ser derrotista, pero creo que desde ya hay que tener expectativas razonables. Ahí Claro, hablamos de un 70% sí. y capaz que ese 70% no esté dado y ahí va a haber que evaluar eh, si nos tiramos con una expectativa muy alta o realmente es una muestra más de la complejidad que está viviendo este departamento en particular, que está Ujú. sobredemandado, que si los propios trabajadores están a disgusto, o sea, yo no es que sea la única parte donde va a pasar esto, pero si lo pensamos en términos de desarrollo personal o profesional, qué triste tener que decir esto, qué triste tener que decir, yo apenas, si se me presenta otra cosa, yo me voy. Que Claro. no tiene que ver con el derecho que tenemos todos a buscar mejores instancias, sino que tiene que ver con que en el fondo ellos se sienten ahí de paso. Si yo me siento de paso porque no están dadas las mejores circunstancias, esa rotación de la que usted hablaba en el FODA se va a perpetuar. ¿Y Ujú. qué identidad, qué pertenencia puedo generar con un equipo que está permanentemente en rotación?
Y la rotación, para lo que aprendimos desde el mundo de la psicología organizacional, sabemos que directa o indirectamente afecta a la productividad, po. Es un mal indicador. No es solo movilidad, que la gente busque mejores expectativas, sino que tiene que ver con que algo no cuadra dentro de la organización, y eso, tarde o temprano, todos los índices uno los lee desde la productividad, y eso es un riesgo. Bueno, yo pienso que hay que estar atento, Estela, a monitorearse en el sentido de cómo le impacta esto a usted. Ujú. ¿Cómo le impacta? ¿Qué es lo que me está demandando? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Me puedo bancar esto que me están pidiendo si lo leo como algo propio del mundo laboral o de estas organizaciones que están entrampadas, que no están desarrollando el potencial pleno de todos sus trabajadores? Porque eso también puede ser. Eso también es una lectura. El tema nosotros es qué hacemos con lo que a nosotros nos pasa frente a esta situación. Otra cosa es que después uno puede evaluar si este es un buen lugar de práctica para mantenerlo. Eso es otra cosa. Porque suple una necesidad nuestra, suple una tremenda necesidad en tiempos de pandemia, pero también va a haber que evaluar el día de mañana, como dentro de una de las aristas de análisis, si es un buen centro de práctica para nuestros alumnos. Y eso lo vamos a ver al final. Cuando usted sumando y restando diga, sí, sumando y restando, a pesar de todas las complejidades, a pesar de lo bajoneante que era sentir que no había tiempo, que nos postergaban, que la gente no estaba grata, capaz que usted, al final de la práctica, diga, sí, esto es un buen lugar igual. No sé si el resto quiere decir algo a Estela. ¿No? Bueno, lo seguiremos conversando. El tema motivacional es muy importante. No es el único, pero también hay que hay que darse el tiempo y hay que tener la valentía de hablar de ello, ¿ya? No es que estemos cometiendo un error, es que lo que pasa es que nos estamos sensibilizando a lo que nos está pasando. Como no somos robots dentro de las organizaciones, estas cosas que nos resuenan anímicamente también son relevantes. Ya, vamos a ir monitoreando esta situación y como le digo, bajo ningún punto de vista además yo quisiera que usted se transformara en la transmisora de los mensajes velados que la gente no está dando directamente, porque ese no es su rol. Si a usted le llegan a poner en ese rol, tendríamos que conversarlo. Tendríamos que generar una estrategia para poner ese límite también. Porque insisto, o sea, no la estoy minimizando, pero no es su papel ir a arreglar algo que este equipo no ha logrado arreglar por sí mismo. Es que, por ejemplo, de parte de dirección ni siquiera saben cómo qué rol cumplen los psicólogos ahí. Por Los lo mismo, psicólogos, ni siquiera los psicólogos en práctica. no, ni siquiera saben, como que no hay mucha comunicación. No. Como que saben lo que pasa, pero hacen caso omiso. Y por lo mismo los mandan a hacer funciones que no son sus funciones. Por ejemplo, a ellos no les correspondería ir a hacer la entrega de ayudas sociales ni nada de eso. Y es parte Pero de las tareas asignadas. de ellos, sí. Claro. Bueno, eso también pasa a veces. Tampoco pueden reclamar porque ¿Sí? existe como una amenaza. Así como, no, si no quieres hacerlo, no te preocupes. Hay mucha gente esperando tu puesto. Entonces igual... Claro. Frente a eso no hay mucho que hacer, pues si uno tiene que conservar el puesto, pero el derivado de eso es vivirlo con mucha ingratitud y con muy baja motivación. Y eso a la larga, bueno, todos sobrevivimos a ambientes hostiles, pero si uno, pero va a pasar lo que les pasa a ellos, que apenas tengan un espacio se van. Y eso tampoco es muy sano. Porque nada se perpetúa, nada tiene continuidad, entonces siempre parte de cero. Y todos pasarán por lo mismo. Yo no tengo ningún problema con repartir cajas, capaz que
ya, lo hago, pero uno se pregunta si es consustancial al rol. Y ahí es cuando uno pone esos límites. También una vez en un trabajo, la última cosa que me hicieron, me mandaron a limpiar unas sillas para un acto del 18 de septiembre. Y yo dije, hasta aquí no me llegué. Bueno, y había todo un conflicto, se fue la plana mayor, llegó un equipo que sacó a toda la plana mayor en la que yo estaba, y como parte de las acciones de hostigamiento, una de las acciones de hostigamiento fue esa. Y yo eso no lo acepté. Yo dije, yo no estoy para esto. Así como tuve que decir también otras cosas, yo no estoy para esto. Mi rol es este, mis atribuciones son estas, y esta es la forma como yo vengo a ofrecer mi servicio a esta institución, y esto se ha desdibujado. Esto fue a raíz de un cambio de jefatura. Y llegó la jefatura y nos pidió cosas de lo más extrañas. Y bueno, ¿para qué les cuento? Finalmente yo me fui a juicio y lo gané. Pero cuando a mí me mandaron a limpiar las sillas del 18 de septiembre, así dejar todo listo, la sillita impecable, y yo dije, esto no es para mí. Yo aquí estoy, o sea, o se ubica la jefatura nueva, porque yo tengo definido mi rol, tenía súper claras mis atribuciones, o esto no va a funcionar. Bueno, fue súper doloroso. Yo todavía era joven, lo podía hacer, ningún problema, pero fue un dolor muy grande, porque fue un cambio muy drástico, de pasar de una jefatura con la que teníamos todo muy organizado, donde los roles estaban muy bien dibujados, donde cada uno conocía su función, y eran funciones que nadie discutiría que eran consustanciales al cargo y a la profesión, a pasar de un día para otro a ser hostigada de esa manera, que en el fondo supongo yo que lo que quería esta persona era no trabajar conmigo, aunque nunca me conoció, y nos sacó a todo el equipo finalmente, nos fuimos todo el equipo y cambió la directiva. Bueno, no hay plazo que no se cumpla, yo soy media vengativa, más bien soy rencorosa, más que vengativa soy rencorosa. Esa dirección duró 1 año y medio y todo de nuevo. Y cuando a mí en el juicio me preguntaron si quería volver, dije por ningún motivo, yo no estoy en condiciones de trabajar con este tipo de personas. Yo trabajaba muy bien con la otra dirección, hicimos grandes proyectos, pero yo no tengo por qué venir a soportar algo de esa naturaleza, y creo que no hay ninguna posibilidad de vincularme con este tipo de jefatura, así que muchas gracias, pero yo paso. Y hasta ahí llegó mi relación contractual. Pero chiquillos, me lo tuve que bancar. Fue más o menos 1 mes y medio, 2 meses de hostigamiento, y yo no lo acepté. También me pongo en el pellejo de gente que tiene que aceptarlo. Pero si uno puede no aceptarlo, si la cosa no le cuadra, no le cuadra. Es lejos distinto a lo que está mencionando la Estela, porque igual ella está en una situación donde está pudiendo aprender, donde va a ganar experiencia con los casos, donde está aprendiendo lo que están aprendiendo todos, utilización de instrumentos propios de la profesión, justificación de las acciones que hacen para la intervención. Entonces, todos esos aprendizajes sí están, ¿ya? Eso también tenemos que rescatarlo, ¿ya? No son lo mismo ustedes el día 1 que entraron a esa organización que el día que van a salir de esa organización. La cantidad de conocimientos prácticos y el haber podido ver en la realidad cómo la teoría efectivamente se hace carne, es un aprendizaje que va a estar independientemente de todas las vicisitudes que se vayan a presentar. Bueno. Siendo así, y son las 9:30, lo que podríamos hacer es una pequeña pausa, y a la vuelta vamos a hacer la revisión del sílabus y la retroalimentación, y con eso estamos. ¿Ya? Ustedes me Ya, dicen. profe. Ya, profe. ¿Sí? Pensemos que son las 9:30, hagamos una pausa de 10 minutos hasta las 9:40. Ya. A buscar un tecito. Sí, a buscar un tecito. Ya, chicos. Nos falta Liliana. Estaba leyendo, profe. ¿Cómo?
Estaba leyendo sus retroalimentaciones. Ah, sí. Ya, no se preocupen porque les voy a dejar un poco más de tiempo para que puedan hacerlo. ¿Ya? Ya. Entonces, porque obviamente es muy poquito. ¿Ya? Entonces, si quieren vemos lo del sílabus para ver lo que viene y de ahí cada uno queda con unos minutos para que lea la retroalimentación y después nos volvemos a reunir para la retroalimentación. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿Mm? la nota no estaba ahí, ¿cierto? No, no está ahí, porque la nota la vamos a Ah, ver ya. también a continuación. ¿Ya? Ya. Una vez que ustedes puedan leer, más o menos, no en gran detalle, pero que más o menos puedan ver las retroalimentaciones, nos vamos a volver a reunir en esta misma sesión y vamos a ver el tema del resultado, ¿ya? También quiero que me den Ujú. su apreciación de qué es lo que ustedes perciben de su propio informe, ¿ya? Ya. Entonces, alternativa 1, partimos con el sílabus para dejar eso cerrado y después nos abocamos a la evaluación. Alternativa 2, partimos con la evaluación, cerramos con el sílabus. Pensando que para que ustedes lean la retroalimentación van a necesitar por lo menos unos 10 minutos. ¿Qué prefieren? Eh, ¿Sílabus? sí, Ya. yo opino que es el resto. El resto se Yo suma. quiero... Sí. Diga. No, que yo quería la evaluación, pero... Porque estoy ansiosa, pero sí el sílabus. Vamos al sílabus. Ya. Aguante, aguante. Sí. Falta poquito. Ya. Tenemos en pantalla, espero que lo tengan a la vista, el sílabus. Nosotros estábamos hasta la semana pasada acá, ¿ya? Y ahora estamos en esta semana, la semana 7, ¿ya? Si ustedes se fijan, estamos en plena ejecución de la intervención ya, ¿ya? Obviamente esto se fue corriendo porque acuérdense que la semana 5 inicialmente estaba pensada para la evaluación, ¿ya? Dado que nos corrimos, pero que eso no es problema, nosotros estamos ya saliendo de eso y en plena ejecución. ¿Qué es lo que nos viene como panorama? Yo saqué la cuenta y nos quedan 5 semanas de intervención. Esta semana de ahora, la del 21, Me muero. la semana del 28 de septiembre, la semana del 5 de octubre, la semana del 12 de octubre, que nosotros no tenemos supervisión porque es feriado, pero que ustedes siguen trabajando la semana tal cual, y luego la semana del 19 ya tienen que estar preparando la presentación del avance 2. ¿Por qué? Porque si todo va bien, el 26 de octubre tendríamos la evaluación 2, la presentación 2. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos 5 semanas para todo lo que es intervención. Y luego, cuando ya vamos a estar cerrando octubre, va a iniciar rápidamente el tema de la evaluación de la intervención, ¿ya? Para lo que vamos a contar con una semana, 2 semanas, más una semana de preparación del informe final, es decir, es poquito tiempo para la evaluación, ¿ya? Pensando que si todo sigue muy bien, el 23 de noviembre Pablo está presentando está haciendo su presentación final, y a la semana siguiente, que es el último lunes disponible, están presentando las demás, ¿ya? Entonces recuerden, porque los tiempos van a ser más o menos acotados, 5 semanas para desarrollo, 2 semanas para evaluación, ¿ya? Cuando hablamos de evaluación de las intervenciones, entonces, de lo que hablamos es de presentar una esquematización de las sesiones de trabajo, un reporte de las sesiones de trabajo, y en función de eso se van a ir analizando los resultados, o sea, del desarrollo de la sesión, qué se dio, qué no se dio, qué se logró, porque eso es lo que se vuelca finalmente en el informe. Ya se esquematizan las actividades realizadas y luego de eso viene el análisis con avances, dificultades y soluciones implementadas. ¿Ya? Pero eso ya es para el tercer informe. ¿Hay dudas al Profesora, respecto? ¿Sí? sí. Consulta, para el segundo avance, ¿hasta qué punto de la pauta entra? Ah, lo voy a revisar. Lo voy a revisar porque no me acuerdo. A ver, no sé si lo puse acá en el sílabus.
Déjenme ver. Ahí está, ¿o no? Mm, no, no dice específicamente hasta el punto. Pero si nos vamos espérame un poquito. Vamos a ir al informe. Si nos vamos a la pauta de informe final, debería ser ¿lo tienen a la vista lo que estoy mostrando? Sí. Ya. A ver, se supone que nosotros llegamos hasta aquí, con el avance 1. Entonces tenemos punto 4, evaluación del proceso y el impacto de las intervenciones. Y ahí tenemos, por objetivo, el resultado, la metodología, los resultados obtenidos y el análisis crítico y observaciones. Y luego, claro, debería ser esto, debería ser el punto 4 completo, que es lo más largo. Y ya para el tercer informe se agregan, o por lo menos el sexto punto sí que queda para la reflexión crítica, y en el segundo informe estamos entre el punto 4 y el punto 5. ¿Por qué? Porque como hay solamente 2 semanas de evaluación, esto igual hay que empezar a hacerlo apenas se pueda. Entonces, sagrado el punto 4 y vamos a ver hasta dónde del punto 5 vamos a poder lograr para el informe 2. Y después ustedes saben que en la reflexión crítica aquí hay varias dimensiones que se sugieren para el planteamiento que hagan al final de toda la experiencia de práctica en su conjunto. ¿Ya? Entonces vamos a ver hasta dónde vamos a llegar del punto 5, si lo alcanzamos a hacer completo para el informe 2 o nos va a quedar algo afuera. ¿Ya? Entonces lo que deberíamos hacer en un par de semanas más, ir viendo más o menos que del punto 5 se alcanza a avanzar. ¿Les tinca? Sí, sí, gracias, profesora. Ya, punto 4 de todas maneras y sujeto a confirmación de aquí a unas 2 semanas más, de manera realista, hasta dónde podríamos llegar del punto 5 para que después no se les atoche todo al final. Ya, eso sería entonces panorama. Entonces, dicho eso, ya. Entonces, son las 9:50. Les voy a dar unos 10 o 15 minutos para que lean las retroalimentaciones. Y después de eso, entonces, vamos a lo que ustedes me digan respecto a su informe y la evaluación. ¿Les parece? Ya. Sí, yo sí, profe, hermano. ¿Sí? Sí. ¿El resto? Sí. Ya. Vamos entonces con, espero que hayan podido leer lo medular de las retroalimentaciones, después las pueden releer. ¿Ya? Entonces lo que yo quisiera preguntar en este minuto es su apreciación personal de su desempeño hasta aquí. Y de lo que pudieron ver en lo que entregaron como informe. ¿Comienzo yo, profe? ¿O Bueno, va a elegir? Ya. O sea, bueno, quedé bien conforme, al menos la retroalimentación que usted me puso iba más bien dirigida a lo que ya habíamos hablado, que era modificar el objetivo general o como, yo no sabía un poco cómo realzar el hecho de poner que se estaba haciendo los aprestos en modalidad online, pero ahí usted con el párrafo como que me dejó como una idea más o menos como para poder hacerlo. Vi lo que puso los indicadores y verificadores, ahora me quedó mucho más claro cómo poder diseñarlo. ¿Y qué más vi? el FODA. El FODA, claro, que también está como un poco extraño algunas cosas. Yo lo encontré un poco También, simple, yo lo claro, completaría. claro, sí.
Claro, o sea, eso iba con que estaba extraño, estaba como medio, como que faltaba algo. Yo igual cuando lo hice dije, no sé, como que había algunas cosas que no estaba muy seguro. Y, ¿y qué más? Y bueno, y lo otro era como vi errores de escritura, así como que me ponía siempre qué, como que ponga la palabra que en Sí, vez en de vez de cómo. cuál, por favor, usar el qué. Ya. Así que, no, pero eso, quedé conforme al menos con lo que me puso y vi que no hubo como un cambio estructural así como tan grande. Ya. Y si tuviéramos que revisar su desempeño hasta aquí, Como yo darme una nota. no, si quiere se pone una nota, pero usted puede decir lo que ha visto de su desempeño, en qué está al debe, si es que está en algo al debe, qué le está faltando. Em, o sea, a ver, respecto al trabajo que estoy realizando, yo siento que estoy como bien al día y no falte algo porque como que aprendí y con esta nueva incorporación de actividades como que siento que se me amplía un poco más la gama de cosas, entonces como que me mantiene más activo. Así que en ese sentido, bueno, y Ingrid también, mi jefa, me ha dicho que me he adaptado súper bien al trabajo, probablemente en alguna reunión con usted también se lo diga. Y al debe, en el proyecto yo sentía que estaba más al debe. Ahí tenía más inseguridades de cómo lo estaba haciendo porque no sé cómo es su metodología de trabajo, no la conocía, digamos, pero me queda claro en qué usted se fija, qué es lo que tengo que mejorar. Así que en ese sentido no me quedé con dudas, al menos en lo que leí. Ya. Gracias, Pablo. Vamos con la siguiente persona. ¿Quién se atreve? Yo, Ya. eh, con el informe, de acuerdo con todas las correcciones y las sabía, y siento que debería haberla arreglado, pero he estado muy cansada. Siento que estoy al debe en la práctica, que debería ser más proactiva, menos temerosa, como al momento de rescatar ideas o decir cosas, de repente como que las tengo en la cabeza, pero no las digo porque pienso que pueden ser tontas o que es algo como muy básico para ellos. Y eso más que nada. ¿Y qué se puede hacer con esa sensación de que todo es muy básico para ellos? No sé, yo creo que lo que he estado haciendo ahora, que me estaba preparando con material, leer información, sobre todo del caso que me tocó, sobre drogas, sobre intervención. Y eso he estado haciendo para como mis ideas, proponerlas de una manera más formal, por así decirlo, como más estructuradas y como no que sean tan, no sé cómo decirlo, así como al aire. ¿Mm? Eso. Súper buen punto. Si yo me preparo y me dedico a formarme en esto, efectivamente cada vez mis respuestas van a ser mejor estructuradas. Todo el mundo entiende que Sí. estamos en situación de aprendizaje, eso no lo deben olvidar nunca. Pero usted dio en el punto. Si yo me preparo, mis ideas van a empezar a tener más peso, más sustancia y probablemente Sí. me voy a sentir más segura al señalarla. ¿Mm? No creo que haya otro camino, a no ser que a alguien se le ocurra algo distinto, pero no creo que haya otra tecla más lógica que la que plantea la propia Camila. ¿Ya? Listo. Liliana. Ya. Yo tuve varios problemas de conector en el informe y de redacción. Sí, ¿Sí? igual. Y en mi FODA también tuve como varios problemas porque como que no está muy claro. ¿En Y ahora serio? que lo leo, ahora como que lo leo bien, como que me doy cuenta de que está raro, no sé, como que no especifiqué bien las cosas. Y con lo que me puso usted también me di cuenta. La Liliana es media lapidaria, porque la verdad que yo no me quedé con la sensación de que le faltaban muchos conectores y que la cosa estaba muy poco clara. Creo que son pequeños detalles, Liliana.
básicamente lo que yo les pido es que ustedes tienen que pensar que al otro lado hay un lector que no tiene por qué ser experimentado. Piensen que yo no sé nada o que sé muy poco. Y el lector le tiene que quedar claro, el lector tiene que hacerse las menos preguntas posibles. Preguntas después sí, como curiosidad, qué rico saber más de esto, pero de información al lector no le deben quedar preguntas, o por lo menos le deben quedar las menos posibles. Y en ese sentido creo que usted es un poco lapidaria, porque creo que las correcciones que le hice son muy pocas. Y le sugerí algo también para el tema del manejo de estrés, que era muy parecido a lo que hablamos respecto a ansiedad. Me acuerdo haberle señalado la sesión anterior que para ansiedad podíamos usar una medición pre-post, y después cuando yo me puse a escribirlo dije, oh, ¿y por qué no lo hicimos también con estrés? No es exactamente lo mismo. Entonces ahí se me ocurrió ponerle como una alternativa que, por ejemplo, ellos pudieran reportar indicadores de estrés en sí mismos. Puede ser eso, puede ser otra cosa, era para complementar. ¿Mm? Claro. Pero usted se quedó con la sensación de que las pifias eran muchas. Sí, es que como que siempre pongo atención a la redacción, entonces como que, no sé, como que no estoy conforme con mi redacción en este informe. Ya. Bueno, tiene un alto estándar entonces. También es bueno. Ya. ¿Eso sería, Liliana? Porque la interrumpí. Lo lamento, pero la interrumpí. Sí, eso. Eso. Ya. Vamos con sus retroalimentaciones entonces. Estela obviamente está escuchando porque aprende de esta situación, pero no le queda otra. ¿Ah? Porque recuerde enviarme hoy día el informe para yo poder dar lectura y poder hacer el mismo proceso que estoy haciendo con sus compañeros. ¿Ya? Una vez que yo tenga la retroalimentación hecha, recién se la voy a enviar, o capaz que se la traiga el próximo lunes siguiendo el mismo proceso. ¿Ya? Entonces, me voy a ir con las retroalimentaciones. Tengo acá la de Pablo. Más o menos en la línea de lo que yo había conversado con usted, pongo las siguientes observaciones en el cuadro, o sea, al final del cuadro. Dice, del informe, mejorar el cuadro de indicadores y verificadores, enriquecer el análisis FODA, que como yo decía y conversábamos, está un poco simple, efectuar pequeña modificación al cuadro de tareas de la organización para que quede bien redondita cada tarea y no tener que estar buscando de qué tarea me estaban hablando, Sí, eso no debe ocurrir. sí, me fijé. Fundamentación de la relevancia de lo que habíamos conversado es una decisión que usted debe tomar personalmente y argumentar, ¿ya? Yo ahí le puse dos alternativas, ponerla al inicio, ponerla después, pero estoy abierta a una tercera alternativa, que sea ponerla cuando, como usted señaló, cuando haga la fundamentación y la evaluación de las acciones, ¿ya? Donde no podría no ir. ¿Ya? No podría no ir una alusión a cómo esto es crucial para una zona con problemas de desempleo, cómo esto es Sí, crucial para personas en contexto de pandemia que además ha incrementado el desempleo, cómo esto es crucial porque quizás estas personas no tienen otro anexo tan formal como la UNIL para acercarse al mundo del trabajo. Como usted mismo dice, el hecho de pasar por la UNIL como que ya hay un filtro, les ayuda. sí, ¿Ya? sí, Entonces, eso en algún momento de su informe debe ir. De lo actitudinal disciplinar, yo sugiero lo que hemos hablado, seguir trabajando su flexibilidad y lo relativo, según mi criterio, por eso lo pongo entre comillas, a simplificar las cosas demasiado en su informe y en su relato. Yo digo que puede ser práctico, pero pienso que a veces es demasiado lo que simplifica. ya. Y tengo que destacarle uno de sus rasgos, que es su seguridad. Yo creo que usted es una persona súper segura frente a lo que dice y lo que plantea. Desde el aspecto de responsabilidad, creo que destaca por estar siempre a tiempo o incluso antes de tiempo. Pablo es de esas personas que va un paso adelante. Todo lo tiene pensado antes y todo lo tiene indagado antes. Y por su proactividad. Con eso, usted está obteniendo, usted puede ver después el detalle, pero está obteniendo un 6,7.
Oh, buena Más profe. arriba, ustedes ven ahí todo el detalle del cuadrito, con las ponderaciones, con todo eso lo ven personalmente. ¿Cuál fue mi criterio? Si está todo bastante bien, estoy en muy bueno. Y estoy destacando aquello que se sale de lo muy bueno, ¿ya? Para este informe, para esta evaluación, perdón, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que yo espero? Que se muevan de aquí para arriba. Y estoy destacando con 7 aquello que para mi gusto es lo más destacado en este momento. Asimismo, por ejemplo, si acá hay un 6,2, significa que es algo que yo espero que mejore. En este caso fue el tema de la evaluación por el tema de los indicadores. ¿Ya? Claro. Eso. Esos son los rangos que usé. Ya, me voy ahora a... No sé si hay alguna duda, Pablo. No, profe, todo súper claro, gracias. Ya, nos vamos a la Camila. Camila, como retroalimentación, más o menos lo que habíamos hablado y algunas cosas más. Del informe debe mejorar sustantivamente la redacción y la puntuación, ¿ya? Lamentablemente una mala redacción, una mala puntuación es algo que hace mucho ruido, por lo menos a una persona como yo, ¿ya? Entonces leer con problemas de redacción y puntuación en trampa. Uno tiene que volverse, qué habrá querido decir y por qué esta idea no viene de aquí. Eso hay que mejorarlo sustantivamente, porque a partir de ahora ustedes van a ser probablemente redactores de muchos informes, redactores de muchas relatorías, y eso tiene que quedar muy bien hechito. Tareas de la organización, ponerlas cada uno en cuadro aparte, ¿ya? Para que queden redonditas, cerraditas, con sus tiempos, con sus recursos, con todo, ¿ya? Y efectuar pequeños ajustes al cuadro de indicadores, que yo, además de lo que habíamos conversado, yo traté de completar. De lo actitudinal disciplinar, creo que debe seguir trabajando su seguridad personal. Yo le llamé aquí tendencia autoderrotista y me cuadra con lo que usted expresó hace unos minutos, ¿ya? Es medida buena para tirarse a priori abajo, ¿ya? Y, por supuesto, el manejo de la ansiedad que siempre parece acompañarla, ¿ya? Destaco, Camila, creo que del grupo, sin ánimo de establecer comparaciones odiosas, pero creo que destaca por ser comunicativa. Eso es muy bueno porque nosotros tenemos que entrenarnos mucho en habilidades comunicacionales, ¿ya? Hablamos harto, comunicamos harto, y entonces tener esas estrategias, esas habilidades desarrolladas me parece muy importante. Y le destaco mucho a Camila, que es la que suele dar feedback positivo y ánimo a sus compañeros. No digo que el resto no lo pensará, pero la Camila es la que lo evidencia en primer momento y creo que es algo muy propio de las personas que son buenos trabajadores de equipo. De responsabilidad no tengo observaciones, ¿ya? Si yo sumo todo eso, Camila obtiene un 6,4. Sus evaluaciones parten acá, perdón que suba tan rápido, usted va a ir buscando misma mecánica. Si está en el 6,4, estamos bastante bien y estoy destacando aquello que más me llamó la atención, ¿ya? Creo que Camila fue súper rigurosa al comienzo, fue muy busquilla en términos de darle vuelta a la selección de los instrumentos. Creo que también fue súper generosa cuando planteó ideas. Ella había planteado hacer algo, incluso después se lo cedió a un compañero porque le pareció adecuado. Me parece súper buena esa actitud. Acá, reflexión. ¿Por qué tiene un 6,5? ¿Por qué no la dejen en el 6,4? Porque se pasa del 6,4 al 6,5, pero ojo, con ser tan echada para abajo, porque si es tan echada para abajo, entonces su reflexión tiende a estar más bien... hay dos alternativas, o se apura en sacar una mala conclusión, que fue lo que pasó al comienzo, y entonces abortamos la práctica. O al revés, la propia ansiedad no la deja ver otros elementos de análisis que es importante incorporar, ¿ya? Va muy de la mano con el tema de la autocrítica, porque creo que va a tener que mejorar esa tendencia tan autoderrotista, ¿ya?
Respecto a adaptabilidad, lo mismo, o sea, creo que valoro mucho el estar dispuesta a ceder, a hacer otras cosas, pero también, ojo, también de repente se puede precipitar un poco en tomar ciertas decisiones, ¿ya? Ya. Como lo mostró al comienzo. Y quería destacar, en términos de comunicación y expresión, se me generó un problema con usted, porque su expresión escrita no está buena, pero su comunicación oral está muy bien. ¿Cómo evalúa una persona que tiene problemas en la comunicación por escrito, pero que tiene sendas habilidades, o que por lo menos se potencian mucho sus habilidades a nivel verbal? ¿Ya? Por eso tuve que ponerle esa calificación. Ya, profe, entendido. Sí, igual sabía que la redacción y la puntuación son mis falencias. Lamentablemente, para mí es un tema que es un gran escollo siempre. Sí, voy a ser más dedicada para el otro informe. Ya, perfecto. Por último, que solo lea un Sí. tercero. Busque a alguien que sea bien detallista y que se lo revise. Y pasamos a Liliana. Liliana, del informe, efectuar pequeños ajustes al cuadro de indicadores y verificadores y al FODAP, tal como usted se percató que le hice algunas indicaciones. De lo actitudinal disciplinar, seguir trabajando la proactividad y sus habilidades de comunicación, en el sentido de que lo que yo trataba de reflejarle la otra vez en términos de estilo quizás, ¿ya? Comunicación muy parca, muy monosilábica, muy monocorde de repente. Y yo espero de aquí al terminar la práctica que usted dé a conocer más sus procesos reflexivos y de opinión, es decir, necesito una Liliana que saque más la voz, que no espere a escuchar lo que le dicen y decir, bueno, ya, sino que saque la voz antes, proponga, inicie, del puntapié inicial a varias iniciativas. Y destaco algo que me llamó muy gratamente la atención, yo no la conocía en este aspecto, creo que Liliana es muy minuciosa en su trabajo. Y eso lo encuentro súper destacable. En responsabilidad tampoco tengo observaciones. Sumando y restando, Liliana obtiene un 6,7. Y si yo me voy hacia arriba, vamos a encontrar el mismo panorama. Todo lo que está en 6,4 es que está muy bueno, y aquí estoy destacando las cosas que más me llamaron la atención. Liliana destacó desde el inicio también por la articulación de los instrumentos que iba a implementar y por cómo visualizó desde el inicio cómo iba a efectuar la evaluación. Creo que gratamente me sorprendió por ser una persona que rápidamente hizo una propuesta, que yo no me la esperaba quizá, hacia la organización. Y acá, ¿por qué quedó en un 6,5? Porque para efectos de evaluación hay que mejorar los detallitos de los indicadores verificadores. Y el punto que yo le encargo a Liliana que más debe trabajar es lo que tiene que ver con reflexión, no en el sentido que no sea reflexiva, sino que nos da a conocer mayormente sus reflexiones. Es más bien de perfil callado, probablemente introvertida, no tengo idea, pero dejémoslo en callada. No se hace notar mucho. Y entonces, si usted no se hace notar mucho, yo no tengo cómo saber qué hay dentro suyo en términos de juicios, argumentos, indagaciones, fundamentos, etc. ¿Ya? Entonces yo necesito que Liliana saque eso afuera. Y lo mismo de la mano de la comunicación, expresión. No tiene problemas de redacción ni en el lenguaje escrito, pero si no da a conocer si no comunica sus planteamientos, yo no tengo cómo enterar. Eso, yo diría que eso es lo que yo quisiera destacar. Ya. ¿Ya? Entonces, tienen de tarea limar estos aspectos que son los que yo pido que trabajen. ¿Ya?
Por supuesto que esto debería estar subsanado de aquí hacia el final de la práctica, pero si yo les pido un esfuerzo sustantivo en lo que yo al menos estoy mirando como aspectos a trabajar, ¿ya? En el caso de Liliana, no monosílabos, necesito argumentaciones y necesito que dé a conocer lo que piensa. En el caso de Pablo, quizá no simplificar tanto la realidad, aunque a veces sirve. En el caso de Camila, mejorar la presentación por escrito, pero además mejorar este tema de cómo yo me adelanto de manera tan adversa a lo que puede ocurrir. Esta cosa más derrotista. ¿Mm? Esas son las cosas que yo tengo para decirles. Espero que queden satisfechos con su desempeño. Yo quiero decir que estoy gratamente impactada. Creo que tenemos un buen nivel de trabajo. Yo no los conocí en toda la carrera, por lo tanto no tenía idea cuál era la calidad de su trabajo, y en ese sentido estoy gratamente impresionada. Creo que están manejando bien los conceptos, creo que se mueven bien dentro del mundo de lo que es el trabajo del psicólogo, el hecho que manejen técnicas, instrumentos, conceptos, el hecho que se tiren a los leones a hacer sus intervenciones y a crear su material, es porque todo está articulado adentro, solo faltaba llevarlo a la práctica. Así que yo me quedo muy gratamente impresionada del desempeño de cada uno, pero no les voy a perdonar si ustedes no subsanan de aquí a la próxima presentación los elementos que estoy conversando. Quiero un esfuerzo personal de cada uno de mostrarme que esto puede cambiarse, ¿ya? Respecto a tarea para la semana, ¿qué nos queda? Deben revisar bibliografía sobre estrategias de evaluación. Siempre tener eso en mente. De la misma manera que tuvimos que revisar bibliografía para seleccionar instrumentos de detección de necesidades, de la misma manera que estamos buscando bibliografía para avalar los conceptos de los que hablamos. Por ejemplo, Camila habló de cohesión dentro del informe. Ese concepto lo citó. Eso es importante. Cada vez que aparezca un concepto así, fundamentarlo desde la teoría. Bueno, y lo mismo tenemos que hacer ahora con las actividades, con las estrategias de evaluación. Y no se olviden, sé que lo hacen, pero no se olviden de ir dejando registro de las actividades que desarrollan. ¿Por qué? Porque ese propio registro muchas veces nos va a servir de evidencia como verificador. ¿Ya? Una cosa es que ustedes lo tengan aquí en su cabeza, otra cosa es que se dediquen a dejarlo como evidencia para presentarlo en su momento. Eso. Yo pendiente leerme el informe de Estela. Si no hay nada más que decir, estamos en el tiempo. Si hay alguna duda, háganla presente ahora, por favor. Yo no. No tengo ninguna, profe. No, hoy día han estado especialmente callados, sí, tengo que decirles. Yo espero El que fin me de semana hablen largo, profe. fin de semana largo. Ya, bueno, será. Sí. Ya, Tiene sus pero consecuencias. tiene sus consecuencias, ya. Pero a mí sí que me importa No, que igual. No, dele, profe. me interesa que tengamos un intercambio de comunicación en paralelo a las actividades. Me interesa que me den su opinión, me interesa que reflexionen de lo que hablamos, me interesa que reflexionen no hacia adentro solamente, sino que lo pongan en palabras. Eso pasa que yo creo que como que recién lo estamos reflexionando. Como asimilando, claro. Sí, como asimilando. Ya, Sí. pero traten de hacer un esfuerzo. Por ejemplo, yo Sí. les comparto de mi vida personal, capaz que no debería hacerlo. Yo soy media No, abierta, sí. siempre he sido así. Pero No, ¿por qué les está hablo bien, profe. de mi experiencia laboral, por ejemplo? Porque, pucha, cuando yo me tuve que salir de ese trabajo me pasaron cosas. Y tuve que poner en varias cosas en la balanza. La pega, la plata, qué voy a hacer, dónde me voy a encontrar otro trabajo, pero también, y muy sustantivo, el conocimiento de lo que yo soy como profesional. Yo no estoy para limpiar bancos. No es que lo desmerezca, pero no es mi rol. Yo no estoy para cuidar, yo se lo dije esa vez a mi empleadora, yo no estoy para cuidar niñitos con pataleta. Yo hice mi diagnóstico, di mis indicaciones, yo estaba en un colegio. Yo no hago tratamiento dentro del colegio y no es resolver hacerme cargo de la pataleta.
yo ya la diagnostiqué. Yo no me voy a transformar en una guardadora de niños con pataleta dentro de un colegio, no es mi rol. ¿Por qué lo digo? Porque es parte de lo que les va a tocar vivir, no a todos lo mismo, pero en distintos escenarios se van a encontrar con cosas que no les van a cuadrar. A veces las van a poder decir, otras veces no, otras veces la prudencia va a indicar que no es posible, pero nuestro trabajo también tiene que ser bien reconocido. Y esos límites del reconocimiento están dados porque nosotros sabemos para lo que estamos. No se trata de mirar en menos nada, pero tenemos que tener súper claro nuestro rol. ¿Ya? En ese espíritu yo les comento mis anécdotas, ¿ya? Solo con ese espíritu. Pero espero que ustedes no me digan, no estoy esperando que ustedes me digan, profe, qué bien lo hizo, no. Yo lo que espero de ustedes es que eso lo reflexionen, pero que lo expresen. ¿Qué tema hay detrás de lo que estamos hablando? ¿Cuál es el rol del psicólogo? ¿Cuándo se forma nuestro rol? ¿Cuándo tenemos noción de lo que es nuestro rol? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? Capaz que nunca conversamos de este tema en la escuela. ¿Cuál es nuestro rol? Nos dedicamos a saber sobre teoría y sabemos muchas cosas, pero en algún momento nos paramos a delinear el rol, probablemente en los talleres. Y capaz que el rol que ustedes perciban del psicólogo sea absolutamente distinto al que yo me he estructurado. Puede ser, porque cada uno construye de manera distinta y eso también es súper lícito, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo les pido un poco más de feedback y de meterse un poco más en la reflexión. Ya, profe. ¿Ya? Ya, chicos, que tengan buena semana, cuidarse Buena y semana. que avancen todo lo posible en todo lo que tengan que hacer. ¿Ya? Gracias. Nos vemos el lunes en este mismo canal. A la misma hora. Y a la misma hora. A la misma hora, con los mismos personajes. Ya, que estén bien, cualquier cosa nos hablamos. Bueno, Chao, chao, que estén bien. chao. Bien.